Ahora vamos a empezar con este nuevo tema del curso de física. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento circunferencial uniforme. Ya hemos hablado en otras clases sobre temas de movimiento vertical de caída libre, movimiento parabólico de caída libre. Hemos visto movimientos en los que habían muchas fórmulas, muchas cosas que considerar. Sin embargo, en este movimiento es un poco más sencillo de comprender para su análisis. ¿Ven? Vamos a ir avanzando. A ver, vamos a empezar primero con su definición. Un cuerpo tiene movimiento circunferencial si la trayectoria describe una circunferencia, obviamente, y se dice que es uniforme debido a que el valor de la velocidad, ojo con esto de aquí, valor de la velocidad, o sea, la rapidez, permanece constante. Ya, ojo con eso, del valor de la velocidad, por si acaso. Bueno, tenemos acá una gráfica de un movimiento circunferencial. O, bueno, no señalé el centro O, pero es el que está aquí en medio. R es el radio de giro, es este radio. B es la velocidad tangencial. Este vector de aquí, recuerden que si decimos velocidad una magnitud vectorial, por lo tanto tenemos que representarlo como un vector. Y luego tendríamos la aceleración centrípeta, que también es una magnitud vectorial. Por eso que acá colocamos esta flechita. ¿Ven? Entonces esta sería la aceleración centrípeta y este vector de aquí sería la velocidad tangencial. Bien, ya sé que los nombres son un poco raros, pero el análisis es sencillo. Vamos con algunas características a ver de este movimiento. Primero, el MCU es uniforme porque la rapidez no cambia, es constante. Ustedes deben recordar de las magnitudes vectoriales que una cosa era la velocidad y otra cosa era la rapidez. Aquí lo que se mantiene constante es la rapidez. ¿Qué es la rapidez? Es la magnitud de la velocidad. Del vector velocidad, recuerdan ustedes que los vectores tenían magnitud, tenían un módulo, si ustedes recordarán esa palabra de módulo. Bien, entonces al módulo de la velocidad se le conoce como rapidez. Entonces eso es lo que no cambia. Luego, la velocidad tangencial en un MCU cambia de dirección en todo momento, pero su valor, o sea, su rapidez, no cambia. Esa es una característica importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, existe una aceleración. Y nosotros solamente veíamos la aceleración cuando ¿qué? Cuando variaba la velocidad, cuando era un movimiento como uniformemente variado. Pero aquí solamente es movimiento uniforme. Entonces, es importante eso. ¿Por qué? Porque lo que está variando aquí es el vector velocidad, porque si se dan cuenta, mientras está girando, el vector, claro, es del mismo tamaño, pero va a cambiar su dirección, porque en este, por ejemplo, va a apuntar hacia allá, en este punto va a apuntar hacia abajo, y así, así, así. Entonces, por eso es que existe una aceleración. ¿Bien? Disculpen. Por eso es que existe una aceleración, porque varía el vector velocidad. El vector velocidad cambia su posición, pero su magnitud no, la rapidez no, la rapidez se mantiene constante. ¿Sí? Luego tendremos que el movimiento circunferencial uniforme tiene aceleración y se denomina aceleración centrípeta, lo cual ya les mencioné. La aceleración centrípeta mide el cambio en la dirección de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si se dan cuenta de lo que les acabo de mencionar, la aceleración mide el cambio de la dirección. ¿Por qué? Porque solo cambia su dirección, no cambia su magnitud. Entonces, esta aceleración analiza el cambio de la dirección nada más de la velocidad. Luego tendríamos que la velocidad y la aceleración centrípeta tienen direcciones perpendiculares, o sea que forman 90 grados en todo momento. Claro, si te fijas acá, es de la aceleración centrípeta, es el vector que está hacia acá, y esta es la velocidad tangencial. Entonces, si te das cuenta, siempre van a formar 90 grados. Si es que recuerdas las propiedades de circunferencias, al llevar desde el centro una línea, o sea, el radio hacia una recta tangente, siempre va a formar 90 grados. Entonces, siempre va a ser perpendicular. Y por última característica tendríamos que el valor de la aceleración centrípeta y la velocidad no cambia. Es decir, permanece constante. Profe, me acaba de decir que la velocidad sí cambia. Por eso lee el comienzo, mira. El valor nada más, por si acaso, o sea, el módulo de esos dos vectores no cambia. Pero su dirección sí. Bien, entonces tenemos que diferenciar bien en lo que es cuando hablamos del vector en sí y cuando hablamos de su valor o su módulo.
Ahora vamos con dos definiciones que vamos a ver en esta clase. La siguiente vamos a ver otras más. Primero vamos a definir lo que es el periodo. El periodo se le denomina así al tiempo que demora una partícula que efectúa un MCU en dar una vuelta completa. Entonces es el tiempo que se demora el móvil en dar una vuelta completa. Y su fórmula es simple, esta es su ecuación. Es el tiempo entre el número de vueltas. Nada más, ese es el periodo. Y lo vamos a representar siempre con la letra T mayúscula. Luego, por ejemplo, a ver, unos ejemplos. El periodo de un móvil que gira con MCU es 3 segundos. Eso quiere decir que 3 segundos se demora en dar una vuelta. Por lo tanto, tú ya puedes ir deduciendo lo demás, pues 6 segundos, 2 vueltas, 9 segundos, 3 vueltas y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces es bien intuitivo lo que es el periodo. Simplemente es el tiempo que se demora en dar una vuelta. Ahora vamos con la frecuencia. La frecuencia es lo contrario, se podría decir la inversa del periodo. ¿Por qué? Porque, a ver, se denomina así al número de vueltas que da una partícula en un segundo. Entonces, hace un rato era el tiempo que demora en dar una vuelta, pero ahora es el número de vueltas que da en un segundo. Por eso les digo que es al revés. Y si se dan cuenta, la fórmula que utilizamos es la misma, pero la inversa. El periodo es tiempo entre número de vueltas y la frecuencia es número de vueltas entre tiempo. ¿Bien? Entonces, luego tendríamos unos ejemplitos aquí. La frecuencia de un móvil gira con MCU es 2. Recuerden estas siglas RPS, revoluciones por segundo. Esto significa que demora. Claro, es que tú simplemente lees esto, mira. 2 revoluciones por segundo. O sea que da 2 vueltas por segundo. O sea que en un segundo da 2 vueltas. Y tú con esto ya puedes deducir todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si duplicas el tiempo, por ejemplo, a 2 segundos, el número de vueltas también se va a duplicar. Por ejemplo, si triplicas los segundos y lo vuelves a 3 segundos, el número de vueltas que antes era 2 se va a triplicar, o sea, va a ser 6. Y así tú puedes deducir ya muy bien a partir de la frecuencia o a partir del periodo la relación entre el tiempo y el número de vueltas. ¿Ven? Entonces, vamos ahora con unos ejercicios. Primero, a ver, vamos a ver aquí. La rueda de una bicicleta gira con MCU, o sea, movimiento circular uniforme, dando 90 vueltas en 30 segundos. Entonces dará 30 vueltas en... Bueno, tú ya aquí, si te das cuenta, la primera pregunta que me piden rellenar, tú mismo lo puedes deducir. ¿Por qué? Porque me están diciendo en cuánto tiempo dará 30 vueltas. Si 90 vueltas demora 30 segundos, 30 vueltas va a demorar la tercera parte, ¿cierto? Porque estás sacando la tercera parte de las vueltas. Entonces puedes deducir que se va a demorar 10 segundos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y bueno, y su periodo sí lo haríamos con nuestra ecuación que ya sabemos, que es tiempo entre el número de vueltas. O sea, sería 30 entre 90. ¿Sí? 30 entre 90. Tiempo 30 entre el número de vueltas 90. Lo cual me va a dar 0,3. Ese 0,3, ¿en qué unidades está? Siempre va a estar en segundos. Eso me olvidé decirles. El periodo, vamos a retroceder un rato. El periodo siempre va a estar en segundos. Y la frecuencia va a estar en RPS, que es revoluciones por segundo. Bien, entonces continuamos aquí. Nos habíamos quedado que el periodo era 0,3 segundos. Vamos con el siguiente. Un motor eléctrico gira con MCU dando 800 vueltas en 16 segundos. Entonces, en 8 segundos dará... Si en 16 segundos dio 800 vueltas, en 8 segundos es la mitad, ¿cierto? De 16. Entonces va a dar la mitad de vueltas también. Claro. Entonces podemos deducir que va a dar 400 vueltas. Y su frecuencia, ahora sí utilizamos la fórmula de nuevo, pero esta ya no va a ser tiempo entre el número de vueltas, sino que va a ser al revés. Número de vueltas entre tiempo. Número de vueltas 800, tiempo 16. Eso me va a dar 50. Profe, ¿50 qué? 50 RPS, 50 revoluciones por segundo. Ven, hasta ahora sencillo, vamos con la última. Ya les di la respuesta ahí, pero vamos a leerlo, a ver. Un carrusel con MCU demora 120 segundos en dar 60 vueltas. Entonces dará 30 vueltas en... Mira, la mitad de vueltas, ¿cierto? Se está reduciendo a la mitad. Entonces se va a demorar la mitad de tiempo, ¿correcto? Por eso coloqué 60 segundos. Y bueno, vamos con lo más importante, que me piden calcular el periodo.
que ustedes recordarán que es tiempo entre el número de vueltas. Tiempo 120, número de vueltas 60, 120 entre 60, 2. 2 que, profe, 2 segundos, recuerda. Periodo en segundos, frecuencia en RPS. Y así ya estaríamos terminando estos ejercicios de aquí. Sencillo, muy sencillo. Entonces, simplemente recordar, bueno, las partes del movimiento circunferencial yo los voy a mencionar a cada rato, así que no es necesario que de ahorita ya estén aprendiéndoselo de memoria, pero sí necesito que entiendan los conceptos frecuencia, de frecuencia y de periodo. Bien, necesito que entiendan esos conceptos. Ya si no entendieron algo pueden repetir el video o me pueden consultar también conmigo.